Una tormenta, un barco y un contenedor perdido en el fondo del mar. Parece una historia común, pero lo que vino después sorprendió al mundo entero. Meses después, dos buzos descubrieron algo tan increíble que incluso las autoridades tardaron en creer. Secretos ocultos, tesoros desaparecidos y una red criminal global estaban a punto de salir a la luz. Pero antes, no olvides suscribirte y dejar tu like, para no perderte los próximos vídeos. Nadie podía prever lo que estaba a punto de suceder. El cielo, antes tranquilo y despejado, se oscureció en segundos, adoptando un tono aterradoramente oscuro. El viento sopló con una fuerza incontrolable, arrancando gritos de sorpresa de la tripulación. Las olas surgieron de la nada, enormes e implacables, tan altas como casas, una visión surrealista que parecía sacada de una película. Era increíble cómo la naturaleza, en un abrir y cerrar de ojos, mostraba quién mandaba realmente. La tripulación, tomada por sorpresa, no tuvo tiempo ni siquiera de reaccionar, agarrándose a lo que podían mientras el barco se balanceaba violentamente. El caos se desató. El barco comenzó a inclinarse, y cada movimiento hacía que los contenedores se soltaran y cayeran como piezas de dominó. Parte de la carga se precipitó directamente al mar, tragada por las olas furiosas, mientras otras chocaban entre sí, creando un ruido ensordecedor. Era muy curioso ver cómo algo tan rápido podía ser tan devastador, como si el mar tuviera su propio plan. La tripulación, impotente, observaba la escena, sabiendo que no había nada que hacer salvo sobrevivir. Sin saberlo, aquel huracán se llevaba consigo mucho más que simples cajas, arrastraba el comienzo de una historia increíble. El escenario a bordo era puro desespero. Con el barco inclinado por las monstruosas olas, los marineros corrían en busca de seguridad, tropezando, resbalando y gritando unos a otros. Era increíble cómo, en momentos así, el instinto de supervivencia toma el control. Mientras la tripulación intentaba agarrarse a cualquier superficie firme, las cargas comenzaron a caer como proyectiles descontrolados. A cada impacto, el estruendo resonaba en el barco, como una sombría advertencia de que la situación estaba fuera de control. La fuerza de las olas era implacable. Parte de los contenedores se deslizaba por la cubierta hasta ser lanzada al mar. Otros chocaban entre sí, deformándose en medio del caos. Era muy curioso pensar que cargas pesadas y valiosas eran tragadas por el mar como si fueran juguetes abandonados. La tripulación sabía que luchar contra aquello era inútil, el mar dictaba las reglas. Miradas angustiadas se cruzaban mientras el barco luchaba por resistir. Aún así, nadie imaginaba lo valiosa que podría ser la carga perdida y lo que realmente había comenzado con aquella tormenta. Cuando la tormenta finalmente dio señales de calma, el daño ya estaba hecho. La tripulación miraba, incrédula, al mar agitado que ahora parecía tranquilizarse, como si nada hubiera pasado. Donde antes había contenedores apilados con precisión, ahora quedaban espacios vacíos y algunas cajas destruidas. Era increíble pensar que, en tan poco tiempo, tanta carga simplemente había desaparecido, engullida por las aguas misteriosas. ¿Recuperar lo perdido? Ni pensarlo. Las olas seguían siendo peligrosas, y entrar en ese mar era como firmar una sentencia de muerte. Lo más curioso es que, incluso en el silencio tras la tormenta, la tripulación sentía algo extraño en el aire. Algunos marineros se preguntaban qué exactamente se había perdido. El peso de la situación era tan grande como las olas que se llevaron la carga, pero no había nada que hacer salvo esperar a que el mar se calmara. En ese momento, nadie tenía idea de que uno de los contenedores perdidos era mucho más importante de lo que podrían imaginar. ¿Qué había dentro? Esa pregunta resonaría por mucho tiempo. Después de que el mar se calmó, algo aún más extraño comenzó a suceder. Mensajes anónimos y amenazantes llegaron a la radio del barco, poniendo a la tripulación en máxima alerta. No deberían haber perdido ese contenedor, decía una voz distorsionada, fría y directa. Era muy curioso cómo, de repente, la desaparición de una carga común parecía involucrar algo mucho más grande. Lo que al principio parecía solo una pérdida financiera comenzaba a tomar un tono oscuro, y el malestar entre los marineros crecía. ¿Quién podría estar detrás de esos mensajes? Los rumores comenzaron a propagarse como fuego en pólvora. Se decía que uno de los contenedores pertenecía a alguien muy importante, alguien que no toleraba perder. La palabra valioso empezó a susurrarse en los pasillos, y ya nadie podía ignorar el misterio. ¿Podría haber algo tan increíble y secreto en esa carga? La tripulación se miraba desconfiada, como buscando respuestas.
Lo que antes era solo una tormenta ahora se transformaba en una trama digna de película. Y, como todo buen misterio, las preguntas no hacían más que aumentar. Los rumores a bordo comenzaron a tomar vida propia. Entre susurros y miradas recelosas, la historia de que uno de los contenedores perdidos contenía algo demasiado valioso se esparció como el viento. Lo más increíble era cómo la mente humana adora llenar vacíos con teorías, desde joyas raras hasta armas secretas. Cada marinero tenía una versión diferente sobre el contenido misterioso. Incluso Bill y Finn, dos buzos experimentados que viajaban con el barco, se encontraron intrigados. Después de todo, ¿qué había en ese contenedor que inquietaba tanto a todos? Era muy curioso ver cómo la simple idea de algo perdido y valioso agitaba la imaginación de todos. Bill y Finn, acostumbrados a bucear por diversión en lugares paradisíacos, comenzaron a hablar sobre la posibilidad de intentar encontrar la carga perdida. Para ellos, aquello era más que un rumor, era un desafío irresistible. ¿Quién no ha soñado con resolver un misterio que parece gritar por ser descubierto? Ese contenedor, perdido en las profundidades del océano, parecía llamar a los dos buzos. Y estaban a punto de responder. Impulsados por la curiosidad y el misterio que rodeaba al contenedor perdido, Bill y Finn tomaron una decisión que lo cambiaría todo: sumergirse para recuperarlo. Aunque eran buzos experimentados, sabían que no sería como un buceo en aguas tranquilas y paradisíacas. Aquella misión era peligrosa, desafiante y requeriría mucho más que habilidad. Conscientes de los riesgos, pasaron meses planeando cada detalle, contratando a otros 4 especialistas y alquilando 2 barcos equipados con tecnología de punta. Al fin y al cabo, no se trataba de cualquier carga, era algo tan misterioso que parecía valer el esfuerzo. Lo más curioso era cómo el proyecto empezó a consumirlos a ambos. Equipos carísimos, horas interminables de preparación y mapas marítimos esparcidos por la cabina. Todo el asunto parecía sacado de una película. ¿Quién no ha sentido ese deseo de resolver un enigma que nadie más se atreve a tocar? Para Bill y Finn, lo increíble no era solo lo que podrían encontrar, sino la aventura misma. Con el equipo formado, partieron en busca del contenedor, sin saber que las profundidades del mar guardaban mucho más que corrientes y cerraduras. Tan pronto como el equipo comenzó el buceo, se dieron cuenta de que enfrentaban un desafío mucho mayor de lo que imaginaban. El agua estaba tan fría que parecía cortar la piel, incluso con los trajes más modernos. Bill y Finn intentaban mantener la calma, pero la visibilidad era aterradoramente baja. Parecía que el mar había decidido esconder todos sus secretos. Era increíble cómo, incluso con toda la preparación y el equipo sofisticado, el océano seguía imponiendo su dominio. La oscuridad, el frío y el silencio creaban una atmósfera casi opresiva, como si algo los estuviera observando. Para evitar perderse, usaron cuerdas de seguridad y cámaras para registrar cada movimiento. Aún así, la tensión era palpable. A cada metro que descendían, el ambiente se volvía más inhóspito, y hasta los buzos más experimentados comenzaban a cuestionar su propia cordura. Era muy curioso cómo algo tan simple, encontrar un contenedor, podía ser tan complicado y peligroso. Avanzaban con cuidado, sintiendo que estaban cerca de algo importante, pero sin tener idea de lo que realmente encontrarían allí abajo. El misterio, al final, solo se hacía más profundo. Después de horas de una cuidadosa inmersión, Bill y Finn finalmente avistaron una escena impresionante. Un grupo de contenedores perdidos, esparcidos como gigantes dormidos en el fondo del mar. Pero uno de ellos llamó la atención de inmediato. Diferente a los demás, ese contenedor estaba envuelto en cadenas adicionales, con cerraduras reforzadas y señales de óxido que mostraban que había sido sellado para resistir cualquier cosa. Era increíble pensar que alguien había tomado tantas precauciones para proteger algo, incluso de las fuerzas impredecibles del océano. Como dos niños descubriendo un cofre del tesoro, Bill y Finn supieron que habían encontrado algo realmente importante. Lo más curioso era que, incluso entre tantos contenedores, parecía que ese en particular emanaba una presencia única, casi misteriosa. Bill hizo una señal a Finn, y juntos se acercaron, analizando cada detalle de la estructura. El esfuerzo que hicieron para moverlo y filmar su apariencia demostraba que estaban ante algo fuera de lo común. El silencio de las profundidades vibraba con el peso de ese momento. ¿Qué estaría escondido allí? Mientras preparaban las herramientas para abrir el contenedor, una certeza crecía en ellos: eso era solo el comienzo. Bill y Finn sabían que no podrían abrir el contenedor y explorar todo en una sola inmersión. Las cadenas y cerraduras eran más resistentes de lo que esperaban, consumiendo tiempo y oxígeno.
Incluso con herramientas avanzadas, el esfuerzo fue inmenso, y tuvieron que regresar a la superficie antes de completar la misión. Era increíble cómo, incluso sin saber lo que había dentro, esa caja parecía ejercer un magnetismo irresistible sobre ellos. Apenas regresaron al barco, ya estaban planeando la segunda inmersión, esta vez con equipos inflables para facilitar el transporte. En la segunda inmersión, la escena fue casi cinematográfica. Con más preparación, Bill y Finn finalmente lograron abrir el contenedor y se encontraron con algo que desafiaba cualquier expectativa. Una máquina gigante y compleja, con un diseño futurista y detalles que recordaban a una obra de arte. A su lado, encontraron fotografías laminadas, documentos llenos de información técnica y un módem encriptado que parecía sacado de una película de espionaje. Era muy curioso ver algo tan avanzado escondido en el fondo del océano, como si alguien hubiera hecho todo lo posible para que nunca fuera encontrado. ¿Pero qué era esa máquina, después de todo? Mientras Bill y Finn aún intentaban procesar lo que habían encontrado, ocurrió lo inesperado. Otros buceadores, desconocidos y silenciosos, emergieron de las sombras del océano. Equipados con trajes avanzados e insignias extrañas, no estaban allí por casualidad. Sus acciones eran precisas, metódicas y muy lejos de parecer un simple buceo recreativo. Era increíble y aterrador cómo, de repente, esa operación secreta tenía compañía, y no del tipo amistoso. Bill y Finn intercambiaron miradas tensas, conscientes de que el tiempo estaba en su contra. Algo estaba ocurriendo allí abajo, algo que ni siquiera ellos podían explicar. La presencia de esos buceadores lo cambió todo. Sus movimientos rápidos y calculados revelaban que el grupo no quería solo investigar, sino garantizar que nadie más tuviera acceso al contenedor. Bill y Finn no dudaron, abandonaron la máquina temporalmente y comenzaron a ascender, conscientes de que el peligro aumentaba con cada segundo. Era muy curioso cómo, de repente, el misterio parecía mucho más grande de lo que imaginaban. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué intentaban ocultar? Cuando finalmente llegaron a la superficie, una cosa era segura, ese grupo los seguiría, y el juego estaba lejos de terminar. Tan pronto como Bill y Finn emergieron, no tuvieron tiempo para descansar. Una embarcación negra y veloz apareció en el horizonte, avanzando con una determinación aterradora. Era increíble cómo, en cuestión de segundos, la tranquilidad de la superficie se transformó en una persecución frenética. Bill, que conocía esas aguas como la palma de su mano, tomó el mando del barco. «Agárrate fuerte», gritó a Finn mientras aceleraba hacia canales poco profundos y pasajes estrechos. Era una maniobra arriesgada, pero sabían que esa embarcación más grande no tendría la misma habilidad para maniobrar. La persecución parecía una escena de película de acción. El motor del barco rugía mientras Finn miraba hacia atrás, viendo a sus perseguidores dudar entre los canales traicioneros. Era muy curioso cómo el conocimiento local se convirtió en su única arma durante esa desesperada huida. Bill condujo el barco con maestría a través de cuevas estrechas y ensenadas escondidas, hasta que, finalmente, el sonido de los motores enemigos comenzó a desvanecerse. Encontraron refugio en una cala secreta, respirando profundamente por primera vez. Pero incluso en seguridad, el sentimiento de alerta persistía. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y por qué querían tanto ese contenedor? Todavía jadeantes después de la huida, Bill y Finn sabían que no podían manejar aquello solos. Lo que habían encontrado era demasiado grande, y el peligro que los rodeaba solo lo confirmaba. Sin perder tiempo, se pusieron en contacto con la guardia costera local y relataron todo: la tormenta, el contenedor misterioso y los buceadores desconocidos. La reacción fue inmediata, pero tensa. Los agentes parecían no creer del todo lo que escuchaban. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces alguien encuentra algo tan increíble en el fondo del mar? Aún así, la información se transmitió a autoridades superiores a través de canales encriptados, y se comenzó a formar un equipo de trabajo. La atmósfera era diferente, parecía que el misterio estaba a punto de explotar en algo mucho más grande. Bill y Finn ya no eran solo dos buceadores curiosos, ahora eran piezas fundamentales en una investigación que involucraba más de lo que podían imaginar. Era muy curioso pensar que, en medio del caos de la tormenta y la curiosidad inicial, se habían adentrado en un terreno peligroso. Autoridades, agentes y especialistas estaban en camino. Y una pregunta flotaba en el aire: ¿qué podía ser tan importante en ese contenedor como para movilizar tantos recursos? Las respuestas no tardarían en llegar. Con la llegada del equipo de trabajo, la situación tomó otra dimensión. La operación incluyó buceadores profesionales, drones submarinos y equipos de última generación.
Era increíble observar cómo la tecnología avanzada revelaba detalles que los ojos humanos jamás podrían captar. Potentes luces atravesaban la oscuridad del fondo del mar, iluminando los contenedores perdidos, mientras las cámaras capturaban cada detalle. Bill y Finn, con el conocimiento adquirido en la misión inicial, fueron invitados a liderar al equipo, orientando dónde y cómo explorar. Sabían que ese descubrimiento era solo la punta de un iceberg mucho mayor. Lo más curioso era la seriedad del involucramiento de las autoridades. La presencia de agentes especializados y consultores técnicos dejó claro que el contenido de ese contenedor era de extrema importancia. Entre transmisiones por radio y análisis preliminares, comenzaron a surgir descubrimientos. Cada inmersión revelaba nuevos secretos, y el equipo avanzaba con cautela, consciente del riesgo de nuevos encuentros con esos misteriosos perseguidores. Bill y Finn, antes buceadores por diversión, ahora formaban parte de una investigación que podía cambiarlo todo. ¿Qué estaba a punto de ser revelado? Las piezas comenzaban a encajar. Poco a poco, las verdaderas dimensiones del misterio comenzaron a revelarse. Dentro del contenedor se encontraron dispositivos cifrados, complejos y protegidos de manera casi impenetrable. Los especialistas, armados con tecnología avanzada, pasaron horas intentando descifrar los datos. Cuando surgieron las primeras informaciones, el equipo quedó en shock. Esos archivos revelaban la existencia de un sindicato criminal global, involucrado en contrabando, guerra cibernética y operaciones clandestinas. Era increíble pensar que aquel contenedor perdido durante una tormenta escondía secretos capaces de sacudir al mundo entero. Bill y Finn, que al principio solo buscaban resolver un misterio, ahora eran parte de algo mucho mayor. El descubrimiento fue tan grave que agencias internacionales comenzaron a involucrarse. La red criminal estaba tan organizada y operaba de forma tan discreta que escapaba a los radares de las mayores inteligencias mundiales. Era muy curioso cómo el azar, una tormenta inesperada y un grupo de buzos valientes, había revelado lo que muchos intentaban mantener en las sombras. Pero esto era solo el comienzo. Cada documento descifrado apuntaba a una red global que nadie había sospechado que existía. La información descifrada comenzó a revelar algo aún más aterrador. El sindicato criminal no era una operación pequeña, sino un imperio global con tentáculos en todos los continentes. Había conexiones con tráfico de armas, lavado de dinero e incluso operaciones cibernéticas contra gobiernos y corporaciones. Agencias como la CIA, el MI6 y la Interpol entraron en acción, organizando una fuerza de tarea internacional para desmantelar esta red. Era increíble cómo algo tan poderoso e invisible había operado durante tanto tiempo sin ser detectado. Ahora, gracias a una tormenta y dos buzos curiosos, su estructura estaba a punto de colapsar. Comenzaron las detenciones en varios países, y los interrogatorios sacaron a la luz nombres de líderes, operaciones secretas y rutas clandestinas. Los medios de comunicación empezaron a informar discretamente, mientras las autoridades mantenían la investigación en secreto para evitar el pánico. Era muy curioso cómo algo tan grande había sido descubierto por casualidad. Lo que comenzó como una simple búsqueda de un contenedor perdido ahora estaba cambiando el curso de la historia. Bill y Finn seguían todo desde la distancia, sabiendo que habían tocado algo que pocos en el mundo siquiera imaginarían que existía. El misterio comenzaba a desmoronarse, pero las revelaciones estaban lejos de terminar. Mientras el sindicato era desmantelado, los especialistas centraron sus esfuerzos en la máquina encontrada dentro del contenedor. El análisis reveló algo impresionante. Ese equipo era un dispositivo avanzado de preservación y cifrado, diseñado para almacenar información sensible y protegerla contra cualquier intento de acceso no autorizado. Su diseño era único y sofisticado, muy por delante de cualquier tecnología conocida. Era increíble cómo algo tan poderoso y secreto había permanecido oculto durante tanto tiempo, una pieza que parecía salida directamente del futuro. Bill y Finn observaban las investigaciones con una mezcla de curiosidad e incredulidad. El propósito de la máquina iba mucho más allá de lo imaginable. Era utilizada por el sindicato para almacenar documentos secretos, transacciones financieras y datos críticos de sus operaciones. Era muy curioso pensar que una tormenta, una serie de coincidencias y el coraje de dos buzos habían revelado un dispositivo capaz de derribar una red criminal entera. En el fondo, esa máquina no era solo una pieza tecnológica, era la clave para desmantelar un imperio que operaba en las sombras. Conforme avanzaban los trabajos, surgieron más sorpresas dentro del contenedor. Además de la máquina cifrada, se encontraron maletas llenas de objetos de altísimo valor.
Entre ellas había pinturas antiguas, desaparecidas durante décadas y consideradas perdidas, además de pilas de dinero en diversas monedas y joyas raras que harían suspirar a cualquier museo. Era increíble cómo ese contenedor no solo escondía secretos criminales, sino también artefactos culturales que habían sido arrancados de su lugar original. Cada pieza descubierta parecía contar su propia historia, historias de arte robado, contrabando y crímenes silenciosos. La reacción de las autoridades fue inmediata. Se convocó a especialistas en arte e historiadores para evaluar los hallazgos. Muchos no podían creer lo que veían: cuadros desaparecidos durante guerras, esculturas icónicas y objetos de valor incalculable. Era muy curioso pensar que todo ese tesoro había permanecido sumergido en el fondo del mar, lejos de los ojos del mundo, protegido por cadenas oxidadas y secretos oscuros. Para Billy Finn, este descubrimiento trajo una mezcla de satisfacción y sorpresa. El misterio se estaba transformando en una revelación cultural e histórica. Y, con cada pieza recuperada, la magnitud del sindicato se hacía aún más evidente. Con las pruebas recopiladas, se organizó una operación global para capturar a los principales líderes del sindicato criminal. Hubo arrestos en varios países, desmantelando la estructura que durante tanto tiempo había operado en las sombras. Era increíble ver cómo un simple contenedor perdido en una tormenta resultó en la caída de una red tan poderosa. Agentes internacionales, en un trabajo coordinado, lograron llevar a los responsables ante la justicia, poniendo fin a años de actividades ilegales y devolviendo algo de equilibrio al mundo. Para muchos, era como si finalmente el bien hubiera triunfado sobre el mal. La parte más simbólica de este desenlace fue la devolución de las piezas de arte robadas a sus lugares de origen. Pinturas icónicas fueron restauradas y entregadas a museos, emocionando a amantes del arte e historiadores de todo el mundo. Era muy curioso darse cuenta de cómo algo que parecía solo una tragedia marítima terminó convirtiéndose en un símbolo de esperanza y justicia. Bill y Finn, quienes habían estado en el centro de esta historia desde el principio, ahora veían el desenlace con la certeza de haber hecho algo extraordinario. Pero, como héroes discretos, sabían que el mundo aún necesitaba conocer los detalles de esta aventura. Bill y Finn, que comenzaron esta aventura como dos buceadores curiosos, ahora eran celebrados como héroes modernos. Sus valientes acciones no solo ayudaron a desmantelar un sindicato criminal global, sino que también recuperaron tesoros perdidos que se creían desaparecidos para siempre. Era increíble cómo, desde las profundidades del océano, sacaron a la luz no solo una máquina tecnológica, sino también justicia y cultura. Pronto, las entrevistas comenzaron a multiplicarse. Periódicos, canales de televisión y sitios de noticias contaban la increíble aventura de los dos, transformándolos en figuras públicas admiradas en todo el mundo. Autoridades les entregaron medallas, se les rindieron homenajes en grandes ceremonias, e incluso comenzaron a producirse documentales sobre su historia. Bill y Finn, siempre relajados y humildes, hablaban de la experiencia con sencillez, pero todos sabían, habían protagonizado algo grandioso. Era muy curioso pensar que, meses atrás, eran solo dos aventureros intentando resolver un misterio. Ahora eran vistos como una inspiración, héroes de carne y hueso que demostraron que el azar, combinado con el coraje, puede cambiar el mundo. ¿Y quién no ama una historia así? Antes de irte, no olvides suscribirte y dejar tu like para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos en los vídeos que ya están en tu pantalla.